El tema, el sacerdote de la guerra. Y vamos a empezar por 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Gloria al Señor, que nos dice de la siguiente manera: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hasta ahí. Dice en el principio de este texto: somos linaje escogido, real sacerdocio. Amén. Quiere decir, hermanos, que nosotros somos sacerdotes de Dios. Amén. Las hermanas también son sacerdotes y los varones sacerdotes, porque somos un linaje especial delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, así se llama el tema, el sacerdote de la guerra. Hermanos, estamos viviendo hoy en día en tiempos difíciles, donde se ha incrementado el ataque de las tinieblas hacia los cristianos, y nos ha tocado vivir en una época donde nos toca enfrentar y confrontar ese poder maligno, y es una lucha de reino contra reino, es decir, reino de luz contra el reino de las tinieblas. Esto lo vimos hace como 15 días atrás, el reino contra reino, ¿verdad? Y estuvimos viendo cómo, hermanos, los cristianos debemos de contraatacar en base a unas citas bíblicas, contraatacar, hermanos, pelear, guerrear, para de esta manera, hermanos, vencer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No podemos nosotros quedarnos con los brazos cruzados o sin hacer nada al respecto. No, nos toca, hermanos, enfrentar. Y el Señor, Dios, nuestro Padre, nos ha llamado, hermanos, para guerrear, ¿verdad? Para publicar, dice aquí también, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, anunciar significa publicar, proclamar, decretar de un lugar a otro, y todo esto. Somos de la clase de sacerdotes que sabemos usar las armas de la guerra espiritual contra las tinieblas que impiden el crecimiento espiritual o la prosperidad y todo lo demás. Este ministerio de sacerdocio entra en funciones en estos tiempos. Este sacerdocio cambia los climas, cambia las atmósferas, ¿sí? Y yo le voy a poner un ejemplo antes de proseguir. Tenemos aquí tipos de sacerdote. Está el sacerdote litúrgico, el sacerdote de la limpieza, el sacerdote de la enseñanza y el sacerdote de guerra. Vamos a ver estos cuatro más adelante. Empezaremos por el sacerdote litúrgico, que es un sacerdote, como se le conoce la palabra, un sacerdote que se dedica solamente a la liturgia, a hacer los rituales que antiguamente los sacerdotes hacían para el pueblo de Dios. Estamos hablando de un sacerdocio, mis hermanos, que es conforme la voluntad y lo estipulado por Dios. No nos referimos al sacerdocio del sistema católico romano, no, ni el sistema católico ortodoxo tampoco. Es un sacerdocio, hermanos, que antes de que existieran estas religiones hoy en día, ellos ya estaban, porque Dios los había establecido. Entonces está el sacerdote litúrgico, que era el que hacía antiguamente, hermanos, los rituales, los cultos, rociaba la sangre del animal de sacrificio en la tapa del propiciatorio, hacer una oración. Todo esto era el encargado este sacerdote. Y tengo aquí una cita que quiero que los hermanos vayan a buscar. Hermano Raúl, de favor nos puede ayudar a buscar Éxodo 28, Éxodo capítulo 28, verso 41 al 43. Gloria a Dios. Éxodo 28, del 41 al 43. Hermano Gregorio nos ayuda de favor con segunda de Crónicas 29, 16. Segunda de Crónicas 29, 16. Hermano César nos ayuda de favor con Números capítulo 31, verso 3 y verso 6. Números 31, verso 3 y verso 6. Gloria al Señor. Hermana Leti, de favor nos ayuda Leti Gutiérrez con Malaquías capítulo 2, verso 4 al 7. Malaquías 2, del 4 al 7. Gloria a Cristo. Hermano Marcelino, de favor nos puede ayudar a buscar la cita de Deuteronomio capítulo 20,
versos 5 al 8. Deuteronomio capítulo 20, versos 5 al 8. Hermana Rosy, de favor, nos ayuda con Números capítulo 31, versos 6 al 7. Números 31 del 6 al 7. Gloria al Señor. Por el momento tenemos estas citas. Muy bien. Entonces, yo decía, hermanos, que este tipo de sacerdocio cambia los climas, las atmósferas, el ambiente. Y le voy a poner un ejemplo rapidito. Cuando usted aceptó a Cristo en su corazón y usted dejó la religión tradicional y usted empezó a buscar la presencia de Dios en su vida, ¿sí? Usted comenzó a ver, de alguna manera, a influenciar en un cambio en su casa, de usted, donde vive con su familia. De pronto usted aprendió, ¿verdad?, que hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que leer la Biblia, hay que poner alabanzas en la casa. Y sus familiares notaron esto, que usted ya no escuchaba los cantantes tradicionales, Vicente Fernández, José José, etcétera. ¿Cuáles sean los cantantes que a lo mejor usted escuchaba antes? Cambió sus cantantes, ahora pone usted alabanzas para Cristo Jesús. Y empezaron a notar eso sus hijos o sus parejas o esposo o esposa, en dado caso, o padres en la casa. ¿Ah? De pronto usted ya apartaba un tiempo para leer la Biblia. Antes usted estaba bien atareado, haciendo aquí, haciendo allá, pero después usted dijo, voy a parar con esto, ahora voy a leer la palabra de Dios. Y lo han visto a usted leer la Biblia. Amén. Cuando usted está haciendo estas actividades con Dios, empezó a ver, hermanos, un cambio que de alguna manera su familia lo ha ido respetando, ¿verdad? Y decir, no molesten a mi mamá, no molesten a ella o a él cuando está leyendo su Biblia o está escuchando sus alabanzas o va a su iglesia, va al culto. Y ellos van como que adaptándose, pero de alguna manera usted está influyendo de esa manera, y a su nombre. Y mientras pase más tiempo usted buscando a Dios, buscando la presencia de Dios, su nivel espiritual va elevándose y de tal manera, hermanos, que ya después le vienen a buscar a usted para pedir oración. Ora por mí, ayúdame en oración, porque mira, estoy pasando un momento así. Y usted ora y Dios opera. Amén. Eso significa que usted ha cambiado ese ambiente. Gloria al Señor. Y de eso se trata. Muy bien. Vamos a escuchar primeramente qué dice esta cita, Éxodo capítulo 28. Verso 41 al 43. Puede leer, hermano, de favor. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a tus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir sus desnudez, que van desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran, en estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Bueno, ahí explica de cómo sería la vestimenta del primer sacerdote que fue levantado, llamado Aarón, hermano de Moisés. Y él era un tipo de sacerdote litúrgico, ¿verdad? Su vestimenta era, así como está en la imagen, aproximadamente así era la vestimenta de los sacerdotes de aquella época. Gloria al Señor. Y este diseño, hermanos, de vestimenta la dio el propio Dios. Amén, porque Moisés había visto en revelación cómo sería y así fue la vestimenta del sacerdote Aarón. Entonces, este tipo de sacerdote se dedicaba solamente a lo eucarístico, a lo litúrgico, a hacer los rituales que en la religión de los judíos al principio, antes de Cristo, claro, llegaban a hacer. Bien, vamos a ver al siguiente sacerdote, el sacerdote de la enseñanza. El de la enseñanza. Ahora vamos a escuchar qué dice Malaquías capítulo 2, verso 4 al 7. Malaquías 2, del 4 al 7. ¿Quién le tocó leer? Puede leer. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con él, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad que estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y justicia anduvo conmigo, y a muchos quiso apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote
sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque el mensajero es Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este es el sacerdote de la enseñanza. En la Biblia encontramos ejemplos como, por ejemplo, Esdras. Era un sacerdote que después de la cautividad de los judíos que estaban en Babilonia, regresaron después de 70 años, y él empezó a restaurar lo espiritual, pero con enseñanza bíblica, con las escrituras más que nada. Ahí hay un ejemplo más o menos de cómo era este tipo de sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote de enseñanza. Y aquí dice en el verso 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Gloria a Dios, ¿se da cuenta? Entonces hay ministros, hermanos, que son dedicados solamente a hacer los cultos, las reuniones, ¿verdad? En las iglesias hoy en día. Otros ministros son de la enseñanza, pura enseñanza, son de la palabra de sabiduría, porque Dios los ha levantado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay otro sacerdote que es el sacerdote de la limpieza. Vamos a escuchar qué dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 16. Segunda de Crónicas 29, 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas los llevaron fuera al torrente de Cedrón. Amén. Gracias, hermano. Entonces dice que había sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiar. Eran sacerdotes de la limpieza, nada más. Se dedicaban a limpiar, a quitar las impurezas, a limpiar los instrumentos, el mobiliario o lo que precisara, hermanos, para que los otros sacerdotes ministraran, ¿verdad? Entonces estos eran solamente destinados para la limpieza, ayudar, todo eso. Pero también es muy importante esto, porque en lo espiritual, hermanos, estos sacerdotes tenían que tener discernimiento para sacar lo que no era de Dios. Amén. Por ejemplo, mire bien, en las iglesias cristianas no solamente debe de fungir el ministerio de pastor, sino tiene que haber también ministerio de maestro, de evangelismo, ¿sí?, de profecía. Y aparte de ahí hay otros ministerios que son de intercesores, los de la alabanza, los de la oración y ya todo eso. Entonces vamos a poner los de intercesión. Ministerio de intercesión son hermanos y hermanas que oran constantemente, que están clamando a Dios por todas las peticiones, oran por la iglesia, la congregación, y cuando ellos disciernen o Dios les muestra algo que no anda bien en la iglesia, o está sucediendo algo, un estancamiento espiritual, o quizás que digamos se mueve una atmósfera negativa espiritualmente hablando, este tipo de ministerio de intercesión, yo le puedo decir, son los sacerdotes de la limpieza, ¿sí? Que cuando se dan cuenta de que hay algo, empiezan a orar para reprender eso y que se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense bien, aquí no ha pasado esto, gracias a Dios, pero en otras iglesias que yo anduve y he estado predicando en otros lugares también, años atrás, me tocaba ver, hermanos, que dentro de las iglesias cristianas había brujos o brujas dentro de la congregación. Había personas que se hacían pasar por cristianas, ¿sí? Aparentaban piedad, aparentaban que ya se convirtieron, hasta se bautizaban también, pero estas personas tenían malas intenciones: acabar con la iglesia, destruir, poner en contiendas, en peleas uno contra el otro y decir: mira, hermano, fíjate que el hermano Juan dijo esto de ti. Ah, sí, y va con el hermano Juan. Fíjate que el hermano Felipe dijo esto de ti, y los ponía a pelear, ¿ya? Hermanas con hermanas y así. Y aparte de eso, no solamente eso, hacían oraciones, hermanos, para destruir, para maldecir a los hermanos de la iglesia. Entonces había muchos que no discernían, no se daban cuenta y decían: ¿qué está pasando? ¿No? Como si nada. Pero, hermanos, en un momento también, en esa época, años atrás, estaba yo en un grupo de hermanos también de oración, de intercesión, y clamamos constantemente, y Dios nos empezaba a mostrar
a través de revelación, de sueños y todo esto, que había unas personas dentro de la congregación que estaban haciendo mal, que no eran cristianos, eran personas disfrazadas, enviadas por el enemigo. Entonces empezamos a orar, hermanos, para echar fuera esas obras de las tinieblas, hablar también con esas personas si es realmente lo que estaban haciendo, para que se vayan en este caso de la iglesia, porque su intención no era buscar de Cristo Jesús, era destruir. ¿Cuántos comprenden? Amén. Entonces, por eso les digo, es importante este ministerio, este tipo de sacerdotes en el tabernáculo de reunión. Ellos limpiaban, pero espiritualmente, hermanos, se puede decir que tenían discernimiento para sacar lo que no era de Dios, para discernir. Amén. Me viene a la mente esta cita de Apocalipsis, si me quiere acompañar, capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, en el verso 2 precisamente. Apocalipsis 2:2. Dice el Señor a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hasta ahí nada más. A lo que voy, hermanos, es que esta iglesia de Éfeso podía discernir, darse cuenta quién era quién, porque había apóstoles verdaderos de Dios y también había apóstoles falsos, ¿verdad? Ministros falsos. Y aquí decía: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces quiere decir que ellos discernían también, hermanos. ¿Cuán importante es esto, hermano? Entonces este tipo de sacerdocio, hermanos, es importante. Ahora, con esto estamos viendo qué tipo de sacerdocio pertenecemos. Ya hemos visto que hay el sacerdote litúrgico, ¿verdad? El sacerdote de la enseñanza, ahora el sacerdote de la limpieza. Gloria al Señor. Y decía que ellos tenían que arrojar las inmundicias, ahí en la cita de 2 de Crónicas 29:16, en las aguas del torrente Cedrón, donde brotaba del río Jordán, y que viene a parar o a dar al mar muerto. O sea, toda inmundicia se iba para allá. Allá arrojaban todo lo que no era del templo, los sacerdotes, de forma literal, ¿verdad? Pero nosotros, cuando oramos, lanzamos todo a los abismos. ¿Cuántos comprenden? ¿Bien? Bueno, entonces, estos tres sacerdotes le preparan la entrada al sacerdote de la guerra. Cuarto ejemplo del sacerdote, que es el sacerdote de la guerra. Vamos a escuchar lo que dice Números capítulo 31, verso 3 y 6. Números 31, verso 3 y 6. ¿Quién le tocó leer? Puede leer. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 6. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Fines, hijo de sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano. Bien, aquí Fines viene siendo el nieto de Aarón. Aarón tuvo un hijo llamado Eleazar, que también le sucedió a Aarón después de que él murió. Quedó como sacerdote. Y después Eleazar muere y queda su hijo Fines. Pero Fines, hermanos, ya no se dedicó a ser sacerdote litúrgico como su padre y su abuelo, sino Fines ahora fue escogido por Dios para ser un sacerdote de guerra. Amén. O sea, él no estaría en el templo, en el tabernáculo. Él iría a la batalla con los ejércitos de Dios para pelear, hermanos, contra los adversarios. Y algo importante, hermanos, que era en aquel entonces, que ellos no solamente daban palabras de motivación a los elementos o a los soldados, sino que ellos, mis hermanos, daban palabras de fe, palabras proféticas de Dios, de decir: miren, no tengan miedo, pueden allá venir miles de ejércitos, pero el Señor está con nosotros. Los vamos a vencer en el nombre de Dios y vamos a conquistar su territorio. Amén. Entonces, estos ejércitos, hermanos, eran instruidos bajo el sacerdocio de la guerra. Gloria a Cristo. Las tropas no iban a la batalla si un sacerdote de guerra no estaba con ellos en las tropas de Israel.
Ellos esperaban a fuerza que llegara un sacerdote porque los tenía que acompañar, hermanos. Entonces no iban solos. Aparte que iban sus generales, sus capitanes, sus comandantes y todos los demás, estaba el sacerdote de guerra, yendo con ellos. Este sacerdote trae otros instrumentos diferentes al sacerdote del templo del campamento. O sea, el sacerdote del campamento, del tabernáculo, era que sus instrumentos que eran, pues el incenciario, ¿verdad? Para hacer las libaciones, las bandejitas para la sangre, o poner incienso, o el cuchillo para sacrificar al animal, etcétera. Bueno, de alguna manera esos eran los instrumentos del sacerdote litúrgico. El sacerdote de la guerra cargaba una espada, amén. Cargaba una espada y un escudo, hermanos, para pelear y guerrear contra los adversarios, a su nombre. Yo les he compartido en otros temas, cuando vemos que el ejército de Israel, cuando fue conquistando la tierra de Canaán y los demás poblados que había por ahí, empezando por Canaán, por Jericó, los habitantes de todos esos lugares no eran personas normales, eran seres, mis hermanos, híbridos, mitad humanos, mitad celestes, porque sus ancestros de ellos, los ángeles caídos, tuvieron relaciones con las mujeres humanas y procrearon hijos, pero ya no eran hijos normales, por eso crecieron gigantones, de 3 metros, de 5, de 10, de 20, hasta de 25 metros de alto. Y aparte también, hermanos, este tipo de personas o seres, vamos a decir, no tenían compasión, no tenían misericordia, no tenían empatía con las demás otras naciones. Ellos eran como animales, comían gente humana, bebían sangre humana. Esas eran las aberraciones. Y no solo eso, practicaban la hechicería, el ocultismo, la adivinación, el satanismo, la idolatría, todo tipo de pecados que a Dios le desagradan. Entonces, cuando Dios le dijo a su pueblo, acábenlos y mátenlos, hermanos, este pueblo de Israel no estaba matando personas normales. O sea, que alguien diga, no es que ellos fueron genocidas, no. Lo que hicieron fue asesinar a seres que no debían de estar en este planeta Tierra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es, por ejemplo, si alguien vive en una montaña y hay muchísimos lobos y usted tiene su ganado, sus cabritas, sus ovejas, sus gallinas, en el corral, y cada noche vienen los lobos y se están llevando tus gallinas, ¿usted va a quedar con los brazos cruzados? Usted va a agarrar un rifle, ¿sí o no? Y va a acabar con esos lobos, porque si no, ellos van a acabar con usted, ¿sí o no? ¿Verdad? Así también en esa época, entonces tenían ellos que acabar. Por eso el sacerdote tenía que llevar su espada, hermanos, para pelear y batallar contra estos seres y acabarlos, porque estos ya no eran de Dios, esos seres, eran del propio Satanás, del enemigo. ¿Cuántos comprenden, verdad? Bueno, entonces por esta razón, este sacerdote de guerra tenía que estar, hermanos, acompañando al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Entonces, Fines, él es sacerdote de la guerra y era ungido para la guerra. Acompañaba las tropas. Y este sumo sacerdote no tenía sus funciones en el templo como Aarón. Su función era en el campo de batalla y era para cambiar la atmósfera de la guerra. Su misión era preparar a los hombres que iban a luchar y que estuvieran preparados física y mentalmente, espiritualmente, y hasta regresaba a los que consideraba no aptos para luchar. ¿A alguien le tocó leer Deuteronomio 20 del 5 al 8? ¿Nadie le tocó leer? ¿Sí? ¿Puede leer, hermano, de favor? Deuteronomio 20 del 5 al 8. Y los oficiales hablaron al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera y algunos la estrenen. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera la batalla y algún otro la tome. ¿El 8? Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre meloso y pusilánime? Vaya y vuélvase a casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Amén.
Bueno, ahí están unas indicaciones para ir a la guerra. Que si alguien recién plantó su viña y todavía no tiene las cosechas de esa viña, que no vaya a la guerra, para que disfrute de las cosechas. No vaya a ser que se muera en la guerra y otro disfrute de lo que no sembró. O quien recién se casó, ¿verdad? No vaya a la guerra. No vaya a ser que se muera en la guerra recién casado y otro tome su mujer. Y entonces ahí no se podía. O quien acabó de construir una casa nueva, no la ha estrenado, quédese, disfrútela, su casa por un tiempo, 1 año, 2, 3 años, y ya después vaya a la guerra, ¿verdad? Esas eran las reglas. Pero algo también importante, dice, ¿quién tiene miedo? ¿Quién está con temor? Quédese también. No vaya a ser que su mismo miedo contagie a otros y ya no va a ser un hombre temeroso, van a ser 10, al rato 20, 100, porque el miedo es contagioso. Entonces mejor quédese, si tiene miedo, quédese, para que así, dice, no apoque, o sea, no le ponga miedo a los demás y salgan perdiendo en dado caso, ¿no? Eran estas reglas. Entonces todo esto lo decía el sacerdote guerrero, el que decía qué hacer y qué no hacer, o sea, daba las indicaciones para que ellos puedan vencer en el nombre de Dios y a su nombre. Bien, gloria a Dios. Vamos a otra cita, Números capítulo 31, versos 6 y 7. Puede leer, de favor. Números 31, versos 6 y 7. Moisés los envió a la guerra a fin de cada tribu, envió a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar, y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Gloria a Dios, amén. Hasta ahí está bien, gracias, Señor. Gloria a Dios. Entonces, dice que y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar, y pelearon contra Madián. Fines fue a la guerra con los santos instrumentos y con trompetas. La trompeta es señal, hermanos, de llamado, ¿verdad? Y el significado del nombre de Fines, su significado de ese nombre es boca de bronce. Y en la Biblia bronce significa juicio. Bronce es juicio. Ese es el simbolismo del bronce. Entonces, lo que proclamara Fines, o lo que dijera él, hermano, se cumplía. Y si Fines, como sacerdote de Dios, emitía juicio contra, en este caso, Madián, los adversarios, y decía, ustedes van a ser derrotados, van a caer por tierra, se va a deshacer su pueblo, quedará en el olvido, quedarán aplastados. Todo lo que dijera el sacerdote se cumplía a su nombre. ¿Se da cuenta, hermana y hermano? Todo lo que usted diga o lo que yo diga, hermanos, se cumple. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos o con lo que decimos. Amén. Para que de esta manera, hermanos, todo que hablamos de cosa buena se pueda cumplir en nuestras vidas. Y siempre declarar en el nombre de Cristo palabras de bendición para nuestras vidas y para las demás personas. Y decir, hoy será un día victorioso, esta semana me va a ir bien con la bendición de Dios. Habrá ventas si se dedica a las ventas, o habrá mucho trabajo en el nombre de Cristo. Y todo eso, lo que usted vaya hablando, hermano, eso mismo va a ocurrir en usted. Amén. Pero si de pronto empezamos con una actitud de decir, no, la semana está muy pesada, no hay nada, está todo muerto, ¿verdad? A veces los que se dedican a las ventas dicen así, está todo muerto, está todo flojo, no hay nada. Así como lo van diciendo, así va a suceder en ellos. Y no solamente ese día, al día siguiente también, pasado también, y se la pasan mal, y después dicen, terminó la quincena, me fue mal. Pero es por lo mismo, por la actitud. Por eso, lo que uno declara, hermanos, eso se hará. Entonces, por eso siempre hay que declarar palabras de bendición para nuestras vidas. Amén. Si usted tiene un familiar que está en los vicios, el alcohol, las drogas, en malos caminos, usted no diga, mira, cada día estás peor, te va a pasar algo, te van a matar. No, no diga eso. Mejor diga, bueno, hoy estás así, pero yo te voy a ver predicando la palabra de Dios, te voy a ver evangelizando, te voy a ver con una Biblia, te voy a ver cantando alabanzas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque usted lo está declarando en el nombre del Señor, porque lo que dice usted
de palabras, eso se cumple. Amén. Porque usted es un sacerdote también delante de Dios. Entonces, el bronce habla de juicios. El sacerdote encargado de emitir palabras de juicio contra el reino de las tinieblas. El diablo opera con maldiciones, agüeros, decretos, y el sacerdote ora con autoridad para emitir juicio contra las maldiciones y que retorne esa maldición por donde viene. Eso lo vimos hace 15 días, los que estuvieron hace 15 días. Y si alguien dice, no pude estar, hermano, estoy subiendo las predicaciones por el canal de YouTube. Usted búsqueme como Gamaliel Alarcón, ahí aparecen, y ahí aparecen las prédicas. Y lo que hablé en referencia a esto, hay un tema que puse, reino contra reino. Usted lo busca en su celular, YouTube, Gamaliel Alarcón, y busca la prédica reino contra reino. Y en este tema hablamos, hermanos, acerca de retornar esas maldiciones por donde vinieron, y a su nombre. Para que usted comprenda, mis hermanos, y nosotros no nos quedemos amedrentados o decir, ¿ahora qué voy a hacer? No. Bueno, vamos a seguir. Deuteronomio capítulo 20, verso 1. Deuteronomio capítulo 20, verso 1. ¿Alguien le tocó leer? No, ¿verdad? Voy a leer. Deuteronomio 20, verso 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Verso 2. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Amén. Ahí está. Deuteronomio capítulo 20, del 1 al 4 leí. Entonces dice aquí que el sacerdote irá con ellos a la guerra y les dirá, no teman, porque Dios va con nosotros. Amén. Para vencer a nuestros adversarios. Y aunque dice, aunque vean a un ejército con muchos caballos, con muchos elementos, muchos soldados, no tengan temor, no les teman, ni se amedrenten, no se desanimen, porque Dios va con nosotros, y a su nombre. Y puedo yo hablar un poquito de continuación de lo que vimos hace 15 días, el tema fue reino contra reino, acerca, hermanos, de que muchas veces, fíjense bien, el cristiano es atacado por las potestades malignas. A veces coloca desánimo, desaliento aquí en la mente, a veces coloca dolores en el cuerpo, un ataque que uno dice, ay, yo me siento como cansado, me duele aquí, allá. Son ataques a veces. O a veces las puertas de las finanzas se cierran, o hay trabas y uno dice como que no veo avance, ¿qué está pasando? ¿Ah? Diferentes situaciones que puede pasar el cristiano, pero son ataques en su vida cristiana, desde luego, ¿verdad? Pero, fíjese bien, aquí nos dice la palabra, que aunque veamos a nuestros enemigos, aunque sean mayor en número contra nosotros, no tengamos temor en nuestro corazón. Amén. Voy a ser más específico. Si usted en su momento llega a encontrar que le aventaron una brujería, un hechizo en su casa, a la puerta de su casa o adentro en el patio, o si usted tiene sus macetas afuera ahí en la banqueta, no sé, en un lugar, y alguien le enterró ahí algo, ¿verdad? De brujería, lo que sea. Hermano, usted no diga, ay, qué susto, ahora qué me va a pasar, me voy a enfermar, me voy a morir. No, hermano. Usted en el nombre de Cristo, con la autoridad que estamos hablando, con que usted es sacerdote de Dios, usted va a reprender ese hechizo, esa brujería, esa maldición, y la retorna por donde vino. ¿Cuántos comprenden? En el nombre de Cristo. Amén. Porque a veces, hermanos, si uno como cristiano no reprende, no ora, hermanos, muchas veces llega a atacar. ¿Y cuántas veces yo he escuchado casos, hermanos, de personas, aún sean cristianos, que hasta llegan a morir por una brujería, siendo cristianos? Y muchas veces uno dice, pero ¿no se supone que si ya eres cristiano eso ya no te ataca? Pues así debería de ser, pero déjame decirte que las tinieblas no descansan.
Como dijo alguien por ahí, el diablo siempre está tocando la misma tecla una y otra vez. Como que dice, hoy no caíste, a lo mejor mañana caes. Mañana no caíste, pasado mañana puedes caer. Pasado mañana no caíste, caes el jueves, el viernes, y así, constantemente. Entonces, tantito, si el cristiano se descuida, ahí es donde entra, ¿verdad? El ataque. Pero si usted dice, no, constantemente estoy en la presencia de Dios, estoy reprendiendo, y aunque me aventaron ese maleficio, lo retorno por donde vino, no me hará ningún efecto adverso, ni a mí, ni a los de mi casa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Pero es importante, hermanos, que usted sepa discernir. Y déjeme decirle algo que he aprendido con el tiempo, que a veces, hermanos, si no oramos específicamente reprendiendo esas obras malignas de las tinieblas, ya llámese brujería, maldición, hechicerías, ataques de todo tipo, si no oramos reprendiendo, echando fuera, hermano, llega a acontecer, llega a suceder. Y por eso hay cristianos, hermanos, que luego son atados. Ya no se diga de las personas no cristianas, porque son los primeros en ser atacados. Personas no cristianas son hechizados en sus finanzas, en su economía, en sus relaciones de pareja. ¿Cuántos casos se ha escuchado, hermanos, de parejas inclusive que la mujer anda tras un hombre, ¿verdad?, que no le pertenece, o viceversa, el hombre anda tras una mujer que no le pertenece, pero todo fue un ataque de brujería, de hechicería, un amarre sentimental, como le llaman, ¿verdad? Y la persona no lo sabe, ni lo discierne, ni por aquí. Pero si se discierne, uno dice, no, pues sí, fue un ataque. O en las finanzas, de repente todo iba bien, había prosperidad económica, y todo se vino para abajo, la empresa se vino para abajo, se cerró el local. ¿Qué está pasando? Es un ataque de brujería contra las finanzas, contra la economía. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y usted dirá, pastor, ¿y cómo puedo saber, cómo puedo discernir si estoy siendo víctima o siendo atacado por algo así que usted está diciendo? Dios te lo va a mostrar en sueños. Amén. Ore a usted a Dios, Señor, revélame, muéstrame si estoy siendo víctima de un ataque, porque usted también lo debe de sentir. Amén. Usted debe de discernir y decir, bueno, por un tiempo como que mis finanzas fueron bajando, algo no está bien. Una cosa que haya una racha, una crisis, ¿verdad?, económica, que todo el mundo le está afectando, pero otra cosa, hermanos, que también solo a usted le está pasando. Entonces, orar, Señor, ¿qué está pasando? Y si usted en el sueño, de su sueño de usted, empieza o se recuerda que soñó algo en relación a dinero, que le daban dinero, se encontraba dinero, o un baño muy sucio, ¿verdad? Todo eso son sueños, hermanos, que se muestran para que usted discierna que fue un ataque, un trabajo para arruinar las finanzas económicas. ¿Cuánto es en gloria a Dios? O a veces sueñan colores rojo, negro, verde, azul, amarillo. No precisamente un color, o sea, usted en un sueño recuerda, no, yo vi una mesa o vi un objeto de tal color. Todo eso, hermanos, tiene una explicación. Amén. A veces puede ser una amarra sentimental, a veces puede ser un ataque de brujería, o la persona dice, pastor, soñé que me picó una araña o un cangrejo, soñé cangrejos, soñé que me picó una araña, se me montó una araña fea ahí, o una víbora amarilla ahí. Todo esto es hechicería de enfermedades para afectar a la persona. Amén. Entonces, si usted dice, pastor, pues yo sí tengo esos sueños, vamos a orar. Y usted puede con toda confianza decirme, pastor, mire, le voy a contar qué sucedió de un tiempo para acá, o he tenido estos sueños. Entonces yo le voy a decir, hermana o hermano, vamos a orar en el nombre de Jesús para reprender eso. Porque si dejamos que estos sueños pasen desapercibidos y no tomamos en cuenta, hermanos, es que Dios está mostrando a través del sueño qué está pasando con usted. Amén. Y si dejamos pasar eso, hermano, la situación en lugar de mejorar, empeora. Va a empeorar, va a empeorar, va a empeorar. Y la situación siempre va a estar de enfermedad, de atolladero, de estancamiento, y no va a haber un avance. Y por más que oremos y le digamos, hermano, échale ganas, busca de Dios, y usted dirá, pues sí oro, sí ayuno, leo la Biblia, vengo al culto, pero la situación no está mejorando, es porque no estamos atacando el problema desde su origen. ¿Cuántos comprenden? ¿Ven?
Entonces, por eso yo les estoy dando esta explicación, mis hermanos, porque el sacerdote de guerra era para encarar y para declarar las palabras de Dios contra el adversario. Amén. Por eso, hermanos, dice la Biblia que no podemos pasar por desapercibido el poder de las tinieblas, porque está operando. Pero los cristianos no podemos quedarnos dormidos o sin hacer nada. Al contrario, hermanos, en el nombre de Jesús, reprender todo eso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Quizás alguno de ustedes en algún momento tuvo una experiencia así, de brujería, de hechizo, o algún familiar de ustedes le tocó, le pasó, o inclusive hasta murió por la misma situación de un embrujo que le hicieron y murió de enfermedad esa persona. Ha pasado. Yo he conocido mucha gente así, he tenido familiares que también llegaron a pasar esta situación y porque uno no discernió, dejó pasar. Amén. Pero ahora que estamos entendiendo a través de la palabra de Dios, nos levantamos en el nombre de Cristo y como el sacerdote de guerra, hermanos, agarramos la espada de Dios, ¿verdad? Que es esta. No vamos a agarrar un arma, no vamos a agarrar un cuchillo y decir, ahora me las va a pagar esa bruja, ese brujo. No, no es. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Amén. ¿Y cómo va a ser nuestra pelea, nuestra lucha, hermano? Con oración. Amén. Y les voy a contar algo rápido, ya estoy terminando. Hace como 15 días, 20 días atrás más o menos, yo sentía una actividad maligna que se estaba moviendo en el ambiente, ¿ya? Y conforme iban pasando los días iba incrementando más. O sea, yo sentía en mi estado emocional, me sentía como un poquito como desanimado, decaído. Y aparte de eso, notaban las personas con las que me relaciono, las que me rodean, en este caso, allá por donde vivo, algo así fuerte, una pesadez, ¿entiendes? Entonces, hermano, yo empecé a orar, claro, siempre estoy orando, pero empecé a orar más específico y le dije, Señor, muéstrame, revélame qué está pasando, porque esto no es normal, algo siento que no es normal. Hermano, Dios me empezó a mostrar en sueños que estaba un ataque maligno, ¿ya? Empecé a orar y a reprender específicamente, devolviendo de donde vino ese mal. Y así estuve, hermanos, una semana, noche y día, o sea, las noches antes de acostarme y al despertarme, también oraba. Hermanos, conforme iban pasando los días, yo iba orando y esa actividad empezó a descender, o sea, el ambiente se empezó a sentir otra vez una paz, una tranquilidad, hasta que todo estaba normal. Amén. Sigo orando, obviamente que sigo orando. Pero ahora entendí, hermanos, que si nosotros como cristianos no atacamos el problema desde su origen, esto sigue. Amén. Y si usted dice, bueno, pastor, si es así, entonces si lo que me está pasando a mí, ya sea que usted dice, he estado enfermo últimamente y por más que tomo medicina, no me curo, no me alivio, me siento mal, bueno, hay que orar si fue un ataque contra su cuerpo, contra su salud, para reprender, echar fuera y usted sea sano de cualquier espíritu de enfermedad. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Y todo esto, vuelvo a repetir, tiene relación cuando Dios le muestra a usted en sus sueños, qué es lo que usted sueña. Recuérdese, algo raro que usted no dice, como que esto está medio raro, este sueño, a saber qué fue pesadilla, qué. Y si usted tiene un poquito así como de duda, hable conmigo después y diga, pastor, mire, le voy a contar lo que me pasó en un sueño así, así. Ahí vamos a discernir, ahí vamos a anotar, mis hermanos, para que usted, hermano, también se ponga a orar, yo le apoyo en oración y usted vea la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Porque como yo dije tiempo atrás, hermano, la actividad de las tinieblas se ha incrementado últimamente. Cada vez ha sido más fuerte. Y eso lo vemos, hermanos, en lo que acontece allá afuera. Las noticias salen que secuestraron, que mataron, que hicieron aquí, hicieron allá. Porque no solamente es violencia, hermanos, sino también ataque al pueblo cristiano. Y otra cosa, dicho sea de paso, póngase mucho en oración, hermano, para que Dios guarde sus vidas de todos ustedes, de nosotros, de todos los cristianos, de toda desgracia, ¿sí? Desgracia de accidente, de explosión, de muerte, bala perdida, de caerse, de resbalarse, de golpearse, muerte, así, ataques también de difamación, calumnia, ¿sí? Porque
El enemigo está atacando, si no es de un lado es del otro. ¿Sí? Y a mí me han dicho varios hermanos, ayúdenme a orar porque hay un ataque de difamación, de calumnia para manchar el testimonio del cristiano, de la cristiana, ¿sí? Por parte de personas no bien intencionadas, acusando de estrupo, acusando de pedofilia, acusando de violación, ¿entienden? Al cristiano. Entonces, orar bastante, hermanos, para que Dios libre de esos ataques. Entonces, el cristiano no solamente es atacado por brujería, hechicería, sino también de ataques de desgracias, de accidentes, ataques también, hermanos, de difamación, manchando el nombre, el honor, el testimonio del cristiano, de la cristiana. Entonces, estar mucho en oración, hermanos, y que Dios nos libre de todo eso malo en el nombre de Cristo. Amén. Para que usted tenga victoria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Apocalipsis, último libro y última cita. Capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, verso 11. En adelante dice así. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, aquí está hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Él vendrá para juzgar a las naciones y para pelear contra ellas. Y dice que sale una espada aguda de su boca. Amén. Entonces nuestro Cristo es un varón de guerra, es un sacerdote de guerra. Gloria al Señor. ¿Y cuándo será esta manifestación de Cristo como sacerdote de guerra? ¿Verdad? Después de las bodas del Cordero. Para ese entonces nosotros ya nos habremos ido con Cristo. La iglesia se casó con Cristo. Viene Cristo con su amada esposa, la iglesia, para hacer guerra y juzgar a las naciones. Amén. Él es nuestro sacerdote de guerra. Gloria a Cristo. Muy bien. ¿Qué es una atmósfera espiritual? Es un ambiente, un espacio variable. Se crea una atmósfera espiritual porque hay una influencia espiritual. Que alguien desde la tierra está orando para que se aleje esa atmósfera negativa, ¿sí? Es como yo les decía el ejemplo, que yo me sentía así como atacado por esa parte. Empecé a orar, hermanos, y se fue. Y ahora de nuevo hay esa paz, esa tranquilidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cuando usted llegue a sentir esa situación en su vida, haga oración, hermano. No solamente de 5 minutos, un ratito. Ore más. Entre más oración, más victoria. Y reprendo todo ataque de brujería, toda hechicería, toda maldición que me aventaron, lo echo fuera por tierra, queda desautorizado, cancelado, no tiene poder alguno sobre mi vida, sobre mis finanzas, sobre mi salud. Lo echo fuera en el nombre de Jesús y lo regreso por donde vino. Amén. Y esa atmósfera espiritual va cambiando y hay bendición en usted, hay victoria. Gloria a Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí, mis hermanos, en el nombre de Jesús, esta palabra espero que se haya comprendido y que el Espíritu de Dios hable mejor a nuestras vidas. Amén. Vamos a quedar de pie y vamos a hacer una oración. Todavía tenemos unos minutitos.